Bien, amigos, el día de hoy para nosotros es un día un poquito, aunque estábamos preparados, pero nunca uno está preparado para esto. Y quisiéramos decir que Maggi siempre estuvo, está y va a estar siempre aquí. Porque todo lo que él decía o lo que dejaba de decir se ponen cada día de manifiesto. Por ejemplo, hoy se cumple una de las cosas que me decía en el periódico Hoy. Los productores de radio y televisión son muy proclives a pedir que se reconozca el origen de las informaciones, darle crédito a la información. Eso fue producido, o sea, se produjo en el programa tal, a tal hora, tal día. Y nosotros, como es natural, los que trabajaban decían, mira, siendo la revista una gran fuente de información, es raro que hasta medios que son proclives o del mismo grupo nuestro no los reproducen. Dice, no te preocupes, que así como nosotros no aparecemos en ninguna parte, cuando tú te mueras o se muera alguien de aquí, va a amanecer en primera página. Ahí. Sí. ¿Qué dice? Falleció comentarista de televisión Maggi Constant. Primera página del periódico. Primera página del Metálico. O sea, no te preocupes, que vamos a salir en primera página, pero tenemos que morirnos para eso. De Maggi se puede hacer un libro. Se puede hacer un libro porque hasta las, como decía Fernando Peña en uno de los cientos mensajes que recibimos, dice que hasta en las contradicciones, que él sostenía, la trataba de frente. Nunca las hacía en ausencia del que él tenía que hacer un señalamiento. Y una serie de condiciones y de cualidades que a veces fue muy raro que coincidan en una persona. Sí. Es muy raro. Maggi era un ser, le estoy haciendo un panegírico y a él no le gustaba. Fuera de la amistad, sus amigos fueron de toda la vida. Sí, es verdad. Sus amigos fueron de toda la vida. Podían ir muriendo, pero eran los mismos de siempre. Firme. Terco, valiente, coherente, siempre pensó y nunca cambió sus principios. Pero era respetuosa. Nadie puede decir, me faltó el respeto. Pragmático, leal, íntegro. Nunca los bienes le llamaron la atención, lo indispensable, directo, inflexible, psicólogo natural. Sí. Conocía el carácter de la gente hasta caminando. Sí. Oye, un maestro, nació maestro, austero y muy prudente. Se puede decir muchísimas cosas de Maggi, pero de esas cosas tratamos de copiar algo. Recientemente hablamos de los medios de comunicación. El periodista Miguel Pineda, un periodista de vieja data, escribió un artículo sobre la revista y sobre nosotros. Ese artículo trajo una serie de puntos que nosotros agradecimos una gran parte, y en algunos puntos llegamos a la conclusión de que Miguel y yo vamos a discutir algunas cosas que pudieron ser mal interpretadas por nosotros o quizás
él nos dé razón en algunas, porque el artículo en sí tenía un valor para nosotros inestimable. Primero, fue el primero que en el momento que salió la revista en Coral, que Pepín nos dio el espacio, cuando nos echaron del 13, eso en 5 de julio, Miguel nos hizo en el mismo espacio que hace una semana escribió en El Hoy, un reconocimiento por la nueva etapa en Coral. Sin embargo, le damos la bienvenida a Miguel y vamos a hablar de ese artículo. Primero, Miguel no es un invento, es periodista. Y cualquier día de estos cumple 70 años, así que yo le llevo. Cualquier día de estos, sí. Ya lo cumplí. Bien, de los cuales posiblemente tenga 40 ejerciendo el periodismo. 45. 45, es decir, más de la mitad de su vida. El artículo, Miguel, comienza con la primera queja. Julio Jacín se reinventa. Cuando dijiste reinventa, Carlos y yo nos reímos y dice, bueno, estábamos sin inventar y nos reinventamos. No, yo pensaba que se refería a la digitalización, más bien. Habla con Miguel, a ver qué te A ver, la reinvención Miguel. desde su punto de vista, don Miguel. Buenos días. Yo la interpretación que le di no fue mala. Lo que pensé que quisiste decir es que en este momento la revista no fue que se reinventó, sino que tuvo como un boom. Creo yo que no tenías ningún interés y que estoy oyendo lo que se dice en la calle, entiendo que eso quisiste decir con reinventar, porque de la otra parte que sí que no estábamos inventados. Adelante, Miguel. Bueno, primero me asocio al pésame con motivo del doloroso fallecimiento de alguien que fue aquí, Machi Constant, una especie de pionero de estos espacios, especialmente de la revista. Yo que le vengo dando seguimiento a estos programas desde hace 35 años, 36, puedo dar testimonio de que Machi no solamente fue un gran colaborador de ustedes, sino entiendo que un amigo. Y ya para entrar en detalle, agradecer a ustedes la cobertura que le dieron, que le diste tú a ese trabajo que publicamos el sábado 29 de mayo, coincidencia, día de mi cumpleaños, en el periódico Hoy, donde tengo una columna fija, gracias a los ejecutivos de ese prestigioso diario, especialmente don Bienvenido Álvarez Vega y don Pepico Ripio, que aunque no interfiere ni interviene en sus medios cuanto a las opiniones y la línea informativa, pues todo el mundo sabe que don Pepín ha permitido en esos periódicos un pluralismo democrático y permite que todas las tendencias se expresen. Así que mis gracias a todos ustedes y vengo con la aclaración, fundamentalmente. El propósito de ese trabajo, el único objetivo fue y sigue siendo, dicho sea de paso, destacar
la trascendencia y la incidencia de la revista 110 y de todos los espacios que ustedes realizan, especialmente usted, don Julio Jacinto. Hubo una época en la década del 90 en que la revista trazaba las pautas en cuanto a las opiniones políticas que en esa coyuntura gravitaban en el país. Yo recuerdo perfectamente, yo fui un aliado de Peña Gómez, aliado de Atuey, que para nosotros, los peñagomistas y atoicistas, pues significaba un hueso muy duro, porque don Julio Jacín, en su programa, pues mantenía posiciones contrarias y conociendo la repercusión de este espacio sabíamos que eso iba a producir efectos negativos para el proyecto presidencial de Peña Gómez. Bueno, desde esa época yo me convencí de que don Julio Jacín, debido a su estilo un poco ríspido, audaz, a veces temerario, pues era un medio importantísimo, especialmente para las decisiones políticas que se adoptaban y se toman todavía, a tal punto de que yo estoy convencido de que tú has incidido grandemente en procesos electorales, en todo este devenir histórico del país, donde hemos tenido una democracia que con sus bajas y con sus altas, funciona. Pero aquí se han producido... Miguel, incluye esto. Nosotros hemos tenido, yo no digo la mala suerte, pero estamos incluidos dentro de un sector de prensa o de comentarios, porque cuando se habla de prensa, la concepción que yo tengo de periodista solamente la tiene un sector aquí, que es el sector que es profesional y que es reconocido por ese mismo sector como el sector auténtico del periodismo. El PRD original tuvo la suerte de contar con la mayoría de esos periodistas profesionales, pero nunca pude determinar si era por justicia, es decir, al tener un gobierno de Balaguer 22 años en contra, pues la prensa, para equilibrar, se fue de parte del PRD. Y nosotros, por eso siempre decíamos y decimos, nosotros no somos periodistas, porque el periodista imparcial y objetivo era PRDista. Oye bien, entonces nadie se lo decía. Tú dijiste que en el 90 tuvimos cierta incidencia. Mira, estábamos parcializados en favor de Balaguer. Estuvimos parcializados
en favor de Balaguer en el 90 cuando le gana o le hace trampa a Bosch. A Bosch. Que ese es otro tema. Estuvimos parcializados cuando Bosch y Balaguer declaran candidato a un joven que en su vida soñó ser presidente y que le gana al indiscutible líder más grande que ha tenido la historia dominicana como líder. Odiado y querido, nadie más que Peña Gómez. Entonces, siempre hemos tenido, incluyendo con el caso de Danilo Medina, que mucha gente piensa que nos pasamos, él sí que nosotros, por eso decimos no somos periodistas, porque siempre hemos estado en la posición que tú mismo reconoces. ¿Por qué a veces nos malquieren? Porque hemos adversado posiciones a Hipólito, a Peña, a Bosch y a todo lo que nosotros no éramos. De manera que yo no tengo quejas de los señalamientos que tú no haces. Yo solamente tengo 2 puntos, quizás otro más, pero que quisiera dejar claro, porque me digo, caramba, qué raro que Miguel esto me lo haya mencionado. A veces, Miguel, hay lo que se llama presión de grupo. La presión de grupo es cuando uno se maneja en un ambiente, el que a veces venir aquí, te dice, ¿y para qué tú vas a la revista? La gente con la que uno se junta. Aquí mismo a veces le dicen al doctor Hanna, tú eres vicepresidente del PRD, ¿qué tú haces ahí? Le dicen a toda la gente que viene aquí. Y es natural, porque nosotros somos así. Pero hay un punto que dice reinventarse. Muy bien, yo le doy la interpretación de que quiere decir que con este asunto y perder Danilo, sin embargo, la revista tiene un boom. Ese es uno. La otra es correcta la esa otra es, ahí es interpretación. Sin Sí. embargo, es una especie de renovación. No lo entendí, porque lo coges con una pinza y me lo pones en un momento. Mira, hasta la hermana de Balaguer que fungía como primera dama, doña René, doña Cela, la de Hipólito, y la doña Candy, y ahora la Raquel. Mira, siempre hemos respetado. Si tú dices que yo trato de una forma exquisita, y mira que te voy a decir algo que mucha gente no sabe, de la familia de las vicepresidentes, de las primeras damas, de la que yo estoy más cerca es de la de Abinader, pero no quiero que bajo ninguna forma se interprete que nosotros estamos buscando la buena pro o la simpatía, porque no se ve bien después de esa posición de nosotros electoral, venir ahora a vía primera dama querer entrar. No, yo fui muy amigo de su papá, así como del papá del presidente, pero una cosa es la amistad y otra cosa son las posiciones políticas. Entonces encontré rara que no confrontar de manera directa el poder, respetando la figura presidencial, tratando con mucha delicadeza a la primera dama Raquel Arbaje. Eso fue lo único que me llamó la atención, porque mientras son presidentes, son presidentes. Ahora, después que salen o pretenden seguir, el doctor Fernández te puede decir algo, ¿verdad? Pero me encontré raro ese párrafo, más nada. Eso es lo que significa que en tu caso y en el de la mayoría de los comunicadores dominicanos, estamos contestes en que es necesario, saludable y conveniente que los medios
respeten independientemente de que tú tengas posiciones contrarias o disidentes, pero respeten la figura del presidente y en mucho más la de la primera dama. O sea, yo lo que estoy es señalando, lo que estoy es diciendo que tú eres no te gusta que te digan periodista, yo diría que tú eres un emprendedor de la comunicación. Cualquier cosa no me ofende, la más periodista. Sí, correcto, yo lo sé, que no te gusta, y tú insistes en eso. Entonces, a mí me dicen negociante, hay un amigo tuyo que dice negociante, no importa. Entonces, como tú, y yo lo señalo ahí, no tiene de tonto ni un pelo, y la mayoría de los directores de medios, siempre hemos tenido una conducta, si se quiere, coincidente en el sentido de respetar al presidente de la República y mucho más, por razones hasta delicadeza, a la primera dama. Por ejemplo, doña René, tú citaste el caso de doña René, doña Rosa, creo que no mencionaste a doña Cela. A doña René, segura de Antonio No, Guzmán. pero a doña Cela. A Doña Cela, doña René, Cela. La esposa de Hipólito. Correcto. Doña Candy y Raquel. Esas damas, esas mujeres, siempre han sido respetadas por los medios de comunicación. Pero déjame destacar algo, que no quiero que se me pase. En el pasado proceso, tú apoyaste a Danilo Medina y a Gonzalo Castillo. Abiertamente, sin ningún tipo de tapujo. Lo hiciste con mucha responsabilidad. Y voy más lejos. Hubo un momento, a raíz ya de la salida de Lionel del PLD. Del PLD. Sí, en que era inevitable la victoria de Luis. La clave fundamental del triunfo del PRM y sus aliados fue la división del PLD. Ya definido esa situación, yo fui de los televidentes que pensé, bueno, don Julio se va a distanciar de Danilo y de Gonzalo. No. Porque ya... no fue así. Porque en este país es muy fácil tú engancharte, subirte. Reinsertarse. Sí, correcto. Sí, al tren de la victoria. Tú escuchaste cuando advertimos. Yo no quería que tú seas presidente. Ahora de manera reiterada. Reinsertarme. A propósito, se me olvidó doña Margarita. Doña Margarita. Esa fue la que se me olvidó. Bueno, el hecho es que yo estoy esperando la reinserción. Tú que eres un zorro, que eres un político pragmático, realista, comenzara el distanciamiento. No, pero tú insististe. Al contrario. Sí, y eso tiene méritos, porque ya era lo del PLD, las posibilidades del PLD de ganar con Gonzalo era utópica. Bien. Miguel, pero déjame... Espérate, me dijiste ya muchísimas verdades que no puedo rebatir. Todo, todo. Ahora, el artículo no solamente tiene 2 o 3 señalamientos, sino que tiene muchas cosas que te agradecemos. Por ejemplo, la pluralidad del medio, eso tú le haces un reconocimiento. Y muchas de las cosas que aquí se dijeron, que después con el tiempo yo se las he comentado, por ejemplo, con el caso del doctor Peña, muchas de las cosas que se dijeron duras en esas 2 campañas, 94 y 96, no fueron comentarios nuestros. Y la prueba fue
que 15 días antes de su muerte nos invitó a almorzar y nos reconoció que lo que hicimos fue un trabajo de apertura que desgraciadamente sus enemigos se dieron banquete aquí, porque todo el mundo sabía que el listín no mencionaba al doctor Castillo. Sin embargo, aquí era que el doctor Castillo, desde cuando la Jara Burgo andaba con su folder. Que tengo a propósito de la Jara una revelación que yo he mantenido en secreto durante casi 40 años. Y voy a aprovechar este medio para hacer esa revelación. Pero antes, yo quiero continuar destacando esa postura tuya. Dije yo, bueno, como ya el proyecto PLDista de Gonzalo es utópico, es una ficción, es imposible, pues Julito... Sí, es así. Sí, y no lo hiciste. Eso terminó. No, aquí hay dos fuerzas políticas. Tú continuaste con esa posición. Contrario a ti, había una poderosa maquinaria mediática. Nunca en la historia de este país un candidato presidencial había tenido un apoyo fáctico mediático, embajada americana, todo el mundo. Para mí, el ideólogo genial de ese apoyo mediático fue Juan Bolívar. Sí, participación. Sí, no hay duda, no hay duda. Cada uno tuvo su papel. Sí. Juan Bolívar unió toda la oposición, no. El ideólogo, el artífice. Hay que destacar también el periodista Guillermo Gómez, que se la jugó con Luis. Guillermo Gómez, en su programa Aeromundo, pues yo recuerdo que antes de Luis ser candidato presidencial, mucho antes, él se alineó. Y yo vi varias veces en el antiestudio de Colorvisión actos del PRM encabezados por Luis, patrocinados por Guillermo Gómez, que a propósito de Guillermo Gómez, te emplazo a que un día lo invite, porque Guillermo Gómez tiene muchos secretos de Estado, y tú lo sabes. A ver si tú, con tu sagacidad comunicacional, porque no te gusta que te digan periodista, tú logras Miguel, que diga algunas lecciones de los años del periodista de 40 años o de 45. Coincidir es en alguna forma ser cómplice. No, de ninguna manera. Tú puedes coincidir con alguien hasta por razones En el caso nuestro y en el caso del propio Guillermo, que es muy amigo nuestro, el sector periodístico no lo asimila, no lo fagocita como periodista, sino como un tipo de periodismo que él hace. Y yo te pregunto, el coincidir en un momento dado, por ejemplo, yo coincido con él perfectamente en el trato que él le da a Leonel. Ustedes coinciden. Coincidimos, pero hay muchas cosas en que yo no coincido con él. Pero yo tampoco. Hay muchas yo soy cosas su amigo, pero la pregunta la mayoría yo no coincido con él. No tiene que ver con Guillermo. Miguel, no tiene que ver con Guillermo. Coincidir es ser cómplice. No, necesariamente no. Además, a veces tú coincides por una cuestión de que tú estás convencido. Ok, otra cosa, porque tenemos ahora que aprovecharte, sacarte el jugo por los años. Hay una edad como la que estamos nosotros, 70, ya cumplidos los 70, yo te llevo 11, que uno se puede dar el lujo de decir ciertas, porque no tiene que, tú y yo vamos a buscar riqueza ahora mismo, a esta edad. No No tenemos tiempo tiene Carlos para hacerse rico. Más o menos. Pero sí, cincuentón. La pregunta es la siguiente. Se puede decir, tú coincides que esa maquinaria indestructible, que apoyó, invencible, y además sin precedentes, sí, en que se fue
hasta el extremo de gestionar una llamada del De poder Pompey. de Estado, una Sí, llamada. el secretario de Estado. El secretario de Estado llama al presidente, nosotros no estamos con esa reforma, paren esa vaina. Peña Gómez, que dirigió la Internacional Socialista en su época de apogeo, nunca tuvo ese apoyo. Otra cosa, se fue ahí, pero hay diferentes formas de ayudar a un sector, a un partido O a un candidato. proyecto político. Por ejemplo, definitivamente lo mejor es Luis. Otro, no mencionar a Luis, sino entrarle a a Danilo Medina y al PLD todos los días. Esa es la tesis tuya, que yo coincido contigo. La otra es a los que defienden aquel, tratar de denostarlos o de destruirlos. Sí. Porque si tiene un francotirador, en vez de decirle al tipo que se cuide, se apean al francotirador de un tiro. Y eso, ¿tú crees realmente que aquí hay gente que tiene una forma de hacer oposición diferente a lo que estamos acostumbrados? Siempre ha sido así. ¿Siempre? Sí, te voy a decir algo. Aquí hay sectores a todos los niveles que, como tú has señalado repetidamente, las cosas son buenas cuando te convienen. Sí. Cuando no te conviene, son malas. Eso es un axioma ahora mismo en la República Dominicana. Sí, otra cosa, sí, otra cosa. El estilo de periodismo en prensa escrita, y lo están usando ahora en los programas de panel, de que haya representación. Tú coges a Rafael Herrera, cogía la página de opinión y tenía un sacerdote, un izquierdista, Robles Toledano, Germán Herminio, Narciso Isaconde, el bolígrafo Azulito de Milton. Es decir, tenía una mujer, un comunista, un equilibrio. Pero Bienvenido Álvarez Vega lo hace también bien así. Sí, el periódico hoy es democrático. Y Osvaldo tenía un día para mujeres en el Caribe. Llenaba la página de 5 muchachas escribiendo, o mujeres de mucha capacidad, una empresaria, una periodista. Sí. Eso siempre ha sido. Sí, lo único es que ahora, con el asunto de las redes sociales, que han, si se quiere, irrumpido de manera dramática, porque eso ha cambiado. Todo el mundo es periodista. Sí, exacto. Entonces ya tú no tienes el monopolio de la noticia ni del análisis. Cualquiera, sin mérito, sin capacidad, te hace una campaña. ¿Y cuál es tu medio preferido? La prensa, la prensa escrita. La radio, la prensa escrita. Sí, porque la prensa escrita es la más confiable, la más creíble. Y la que tiene la prueba. Sí. Además, yo sigo quizás atrasado, pero se demostró ahora Es decir, que no era tan fácil que desaparezca como se pensaba, que ya no, a los por lo menos años, aquí en la República Dominicana. Ahora igualito, no se ha ido ni un periódico. Sí, no, y más con el subsidio ahora publicitario. Yo creo que una primera plana del Hoyo, del Listín Diario, o de los demás, de todos, pero especialmente de eso, 8 columnas pesan. Cuando uno de esos medios publica algo o en contra o en favor tuyo a 8 columnas, mira, eso sigue teniendo un impacto, y el proceso electoral pasado se demostró. Te voy a hacer, porque la mayoría de los medios... Eso que tú estás diciendo
me produjo una experiencia con Germán Emilio Ornes. Yo no tuve mucha oportunidad de conversar con él, pero tuve 2 o 3 oportunidades. La primera fue a raíz de un acto, un 14 de junio, que hubo en la catedral para recordar A los héroes de junio. Y él entró al acto porque él era hermano Así de uno de los combatientes de vanguardia, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Sí. Y Vanguardia del Pueblo. sí, el partido político, el hermano, sí, el partido. que vino en una de las invasiones. En una de las invasiones, Sí, sí. Ese vino en Cayo Confite fue, no fue No, antes, no, en en Luperón. Luperón, vino en Correcto. Luperón. Por eso, escúchame, aquí el periodismo no es de oído. Si tú no tiras páginas y si no estudias, tú me puedes preguntar a mí de lo que tú quieras a nivel nacional o internacional, porque es más, yo te voy a contar 1 o 2 anécdotas. A veces había situaciones en que Peña Gómez o Atuey, yo era una especie de asistente de Atuey, me decía: Pineda, recuérdame este nombre de este presidente, porque desde muy pequeño yo recibí el Caribe en Barahona. A los 5 años ya yo estaba leyendo el Caribe. A los 5 años te voy a hablar algo, Sí. pero antes me terminaste el cuento Sí. con Orne. Sí, Y me Germán dice: mira, Emilio. estaba viendo esa revista. Ese momento fue, yo hacía también, dentro de Caña Brava, publicamos la revista Siempre. Y cogimos fotografía y le pusimos pie de broma. Cuando él entró a la catedral le pusimos un pie. Y el pie a él le dio provocación. Me dijo: yo te quiero decir una cosa, yo sé que tú no haces eso por malo, pero mira, búscate mejor y cómprate una emisorita de radio, que el futuro es la radio, porque esa forma de hacer periodismo aquí va a traerte muchos problemas. Digo: ¿qué cosa? Eso está burlando de la gente, qué sé yo qué. Entraba el emperador y a 2 pasos detrás estaba la consorte. A él no le gustó. El asunto fue que me dijo eso y me sirvió muchísimo, porque Germán después fue muy maltratado con el tema de la propiedad del Caribe. Y con respecto a cuando tú tenías 5 años, te quiero decir lo siguiente. En el día de ayer, Michel, mi hijo, recibió una llamada de los bibliófilos de Asua, que tienen unos encuentros por las redes, virtuales, por Zoom, sobre temas específicos. Y el tema de ayer, voy a aprovechar tu presencia porque ya tú estabas nacido, pero muy pequeñito. Yo nací en el 51. El tema de ayer fue la familia Ramírez Alcántara, de San Juan de la Maguana. Y son de esos episodios que tú tienes que ir a esos pueblos para conocerlos, porque nunca esa gente han sido reivindicados. El Cisal de Asua, tú sabes, que era Sí. el gástula. Y yo había hecho un relato que me contaban mis padres sobre Pin Ramírez. Pin Ramírez Alcántara, un sanjuanero, tenía un camión. Ese camión le transportaba mercancía a mi padre de la capital al cercado. Tú viviste en San Juan. Exacto, en el cercado. Sí. Y resulta que ese señor era muy amigo de nosotros. Se hizo muy amigo porque tú sabes que viajar implicaba relación con el del camión o el chofer, sobre todo en esas poblaciones que estaban 255 muy lejano, kilómetros y no había asfalto. El tema es que un día viene un viaje desde Santo Domingo a San Juan. Yo había hecho una versión y ayer en ese acto me corrigieron los hijos, no a la esencia de la versión, sino detalles que nosotros desconocíamos, porque la prensa de la época no existía el decir la verdad, porque fue un crimen político y solamente la versión era popular, era lo que circulaba.
el hombre viene con una carga. Se le montan en el camión diferentes guardias y un policía que piden bola, y se usaba, la guardia no se le decía que no. Eso era común. Sí. El hombre se va para San Juan y en el camino, en el estribo del camión, le baja de arriba un militar y le dice: Prim, ¿tú me conoces? Dice: seguro que te conozco. Ahí se dio cuenta Prim Ramírez que estaba perdido, porque era el general Fiallo. Dice: ¿cómo no te voy a conocer? Y le da una bofetada Prim al general, que rueda desde el suelo. Fiallo mata a Prim. Entonces, el chofer no muere, sino que lo tiran por el número, con el camión lo incendian, y el chofer ser llevado a Baní. Y ahí que un médico de San Juan va a pedir información a un colega sobre esa persona. Las autoridades de la época matan al chofer, le ponen una inyección, y 7 personas que iban en el camión, gente, peones, esas cosas, murieron en ese incidente. Es decir, que la prensa, para los que dicen que Trujillo que hace falta, mira, no hace falta, porque fíjate cómo las cosas pasan, y ese evento en San Juan solamente se conocía. Sí, se mantuvo secreto. Pero ¿sabe cómo se supo? El sargento de la policía llegó a San Juan, el que estaba en el grupo, hizo el cuento a la mujer lo escuchó, y la niña que iba para la escuela lo oyó, hizo el cuento a la niña en la escuela. Es decir, que la comunicación, lo que nosotros disfrutamos hoy con la prensa, solamente eso no tiene vale precio. La pena. Sí, sí. Coincido completamente. Eso ha hecho el mundo más democrático, más transparente. ¿Y qué tú vas a hacer con las redes? No, yo sinceramente, Julito, tengo un concepto, si se quiere, hasta trágico con relación a lo que le puede ocurrir a la humanidad si sigue ese asunto de las redes. Te voy a decir por qué. Ahora mismo ningún gobierno está estable, porque en cuestión de minutos, de segundos, a través de las redes, te provocan una sublevación. Mira lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ocurrió en Chile. Entonces va a llegar un momento, quizás tú y yo estemos muertos, de que los estados serán totalmente insuficientes para controlar el orden público, debido precisamente a que ya todo el mundo, yo no le niego el derecho, porque yo soy periodista, y precisamente yo soy producto de la comunicación, pero yo creo que es necesario... Pero eso es periodismo. No, eso no es periodismo. Periodismo es el que hace tú, el que hacen ustedes. Porque yo no, a ningún medio responsable, nunca he escuchado que se inventen algo o que pongan en tela de juicio la reputación de alguien. ¿Qué diferencia hay, óyeme bien, entre un propietario de un medio, dueño del medio y que se rige por la economía, un director periodista del mismo medio, un jefe de redacción que filtra lo que va y lo que no va en un medio, un periodista de opinión, un periodista reportero y una persona particular
que se sienta en una computadora y pone lo que le da la gana. No, es que el medio tradicional hay reglas. Yo no puedo. La verdad está en la sala de redacción. Necesariamente no siempre, pero tú no puedes en un periódico o un canal de televisión, un programa acreditado, tú ponerte a inventar, porque tú sabes el riesgo y además por un asunto ya de responsabilidad que uno tiene, de respeto a los televidentes, a los oyentes, pero las redes no. Tú encuentras en las redes de todo. Mire, señor Pineda, yo hay algo que... Él es periodista. Yo lo sé, sí, él muy igual bueno, que usted. porque él te... yo escribo mejor que lo que hablo. Sí. Entonces, eso pasa, dice el doctor. Pero quiero decirle que motivo frecuente de comentario entre el doctor y yo de cómo quizás se confunde lo que es la libertad de expresión con la potestad que alguna gente cree tener, que en aras de esa libertad puede decir lo que sea aún sin pruebas. Sí. Y le comento al doctor de que a veces en otros países el temor a una demanda por difamación es tan grande que hace que los periodistas no se salgan de su cauce y los mantiene dentro de lo que es y también a la gente que tiene acceso libre a las redes, averiguar bien lo que se dice, porque el temor a una demanda es grande. Entonces, ¿qué podemos, de acuerdo a su experiencia y el tiempo, qué usted nos puede decir con respecto a lo que es, como dice un amigo mío, democracia, democratismo o libertad de expresión y libertad de difamación, que es lo que parece haber de vez en cuando? Bueno. Porque la gente a veces dice lo que se le ocurre o lo que le parece. Sí, lo que pasa es que el mundo se ha dejado arrastrar del populismo. Y eso ha prostituido no solamente la comunicación en cuanto a las redes sociales. Porque existen en la comunicación, también además populismo, de los partidos políticos. Sí, hay un populismo y lo que importa es el populismo. Antes no, y todavía en algunos medios, pero eso es lo que vende, la especulación, la manipulación, el morbo, por ejemplo... Estamos sumergidos en el interés más... Lo que decía Vargas Llosa, la cultura del espectáculo. Eso es lo que prima. No, que estamos más sumergidos en lo que es lo que se percibe que lo que realmente es el hecho. Correcto, sí. Eso. Sí, pero el asunto es la gravedad de esta situación, sí. El rumbo que va tomando la humanidad, señores. Pero en Estados Unidos, ser policía en Estados Unidos es un problema, porque la presión que tiene y el mismo Estado, la administración Biden, temerosa, y entonces fácilmente un miembro de la autoridad, pues que lo que está tratando es de poner el orden. Sin embargo, si cometió un exceso del que sea, lo crucifican. Bien. Maestro, Maestro, sí. Díganos, y puede seguir hablando, ¿qué es una primicia? Número 2. Un palo. Si hay algunos excesos que se cometen cuando se trata de dar a conocer una primicia, se adelantan. ¿Y si usted tiene alguna primicia? Bueno, sí, para este espacio. En el año 1978, en plena campaña. Antonio Guzmán Antonio Guzmán, sí.
Yo tenía un programa de radio En RPQ. en RPQ de mi directo y extinto amigo Fulmen Uribe, san cristobalense. Y yo San Cristóbal produjo muchos periodistas. Sí, sí, muy buenos. Guillermo. Y Pedro Brand también. Sí. A propósito de buenos periodistas, yo quiero destacar a Julio Martínez Pozo. Ah, Ese muchacho, ese moreno, como le dice Euclides, sí. mulato, a mi juicio ahora mismo es el más completo en la comunicación. Es más, yo voy más lejos. Martínez Pozo es una especie de sustituto de Álvaro Albelo Hijo. Tiene, como dicen los peloteros, todas las herramientas. Es un mundo en que ya no se lee, la gente no se cultiva. Entonces, cuando tú ves a este muchacho haciendo esos análisis históricos, yo me sorprendo, porque la comunicación se ha degradado mucho. Justamente en ese momento Sí, del 78 que tú comenzaste a Sí. narrar, es que Julio Martínez Pozo y Cristino del Castillo, muy bueno, Cristino. salen del PLD y se van a trabajar a Cañabrava como su primer trabajo de periodistas. Yo te veía en el Palacio Nacional porque yo era muy amigo de un amigo tuyo, perdonando la redundancia, Dorín Cabrera. Ah, de Dorín. Sí, yo te veía que tú ibas con el periódico. Sí, pero ya eso es cuando Salvador Jorge Sí, Blanco. Jorge Blanco. Bueno, Hablando del 78. 78. Bueno, yo entrevistaba con frecuencia. Yo tenía los jueves de Emilio Ludovino Fernández. Milito, que después fue canciller de la República. Bueno, el hecho es que yo estoy entrevistando en plena campaña electoral del 1978 a Milito, y como en ese momento el contraalmirante retirado y presidente del PDP, Homero Lajara, era el principal opositor del PRD, Milito, cuando yo le hago una pregunta sobre las críticas tan severas de la Jara Peña. de la Jara contra el PRD A y el Peña, sí, sobre todo. Sí, sí. Milito comete lo que a nuestro juicio fue una imprudencia, un exabrupto. Le dice, no, hombre, Pineda López, la Jara no tiene ni siquiera el voto de Monina. Ay, Dios. El voto De Monina Solado, que es una gloria del Teatro Nacional. Ay, Dios mío. Inmediatamente, don Julio Jacín, y esto es una primicia para la revista 110, primera vez que lo digo, y respeto mucho la historia, porque creo en ella, llamó doña Monina Solá. Y yo me pasa el control, coge el teléfono. Mire, señor, dígale a ese hombre que está ahí que no me tome en su boca, que yo no soy política. Bueno, tremendo lío. Sí. Sí. Yo hago la aclaración en vivo y antes de 2 minutos llama a la Jara, Homero Lajara, que era mi amigo, Sí. un hombre guapo, valiente y honesto, que dicho sea de paso. Y yo lo entrevistaba mucho a Lajara también. En esa época la radio era... No, y la RPQ era sí, un palo. sí, no, y la radio era toque de todo. queda, sí. Bueno, porque la televisión no se había desarrollado. Bueno, el hecho es que me llama la Jara y me dice, Pineda, dígale a fulano, a Milito,
que me espere allá abajo, Que nos vamos a batir. en el Conde. RPQ quedaba en el Conde con Sí. Espaillat. Concho, Dios mío. ¿Qué? Esto nos bajo la Curacao. Sí, ¿verdad? en la Curacao, sí. Bueno, Ahí terminamos el programa. Yo, cuando hacen la pausa, trato de convencer a la Jara de que no venga porque se va a producir una tragedia parecida a la que ocurrió cuando esos dos generales se batieron en un duelo, uno que iba a ser el ministro de Defensa de Juan Bosch. El famoso duelo ese, bueno, y terminamos el programa ya con la convicción de que la tragedia era inevitable, porque imagínate tú, Milito, que era un oficial retirado, saca Tenía su su pistola, arma. la Claro. soba. Qué vaina, qué vaina. El dueño de la emisora tenía, Julito, un revolvito 32, pero como Fulmen era PRDista, no, vamos, lo esperamos abajo en la emisora. Milagrosamente, afortunadamente, la Jara no fue. Y no fue por cobardía, porque todo el mundo sabe que la Jara ¿Quién lo convenció? seguramente Monina. doña Monina, sí. Fue un hecho que nosotros, una cosa increíble. Y recuerden que la Jara, en su condición de contraalmirante retirado, andaba con un... Pero Milito fue militar. Sí, fue oficial. Y Milito abogado. fue canciller de, Sí, de Antonio Guzmán. De Antonio, sí, don Antonio Guzmán. Y fue ministro de Industria. Bien. Sí. Periodista. No, más periodista eres tú. Gracias. Venga a menudo a Sí, hacernos no, cuento yo de tengo eso. otras revelaciones. Una de Narciso Isa Conde. Yo fui del PCD, por eso mencioné a José Israel Cuello, que tú, ¿y por qué mencionas? Bueno, pero nadie quiere problema con José Israel. Lo que pasa es que José Israel Cuello, en la época difícil del balaguerismo, los 12 años, yo lo entrevistaba y él, los temas que enfocaban eran riesgosos y espinosos. De la editora Taller, que está en la Católica, él iba caminando a la emisora. Y yo siempre escucho, pero este hombre en esta situación se arriesga. Y él iba caminando a la emisora, José Israel Cuello, y lo que decía en una época como esa, de represión política, de conculcamiento de todas las libertades, entonces yo a José Israel Cuello, independientemente de que es un hombre con una cultura fuera de serie, por eso fue que yo lo mencioné en el trabajo sobre la revista, que yo creo que pocos dominicanos tienen las vivencias de Cuello. Que o sea, una memoria histórica. Sí, una memoria histórica. Bien. Gracias por estar Gracias aquí a y venga ustedes. cada rato. Sí. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos.